Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy John Vergel. Vamos a revisar cómo escribir el argumento académico para el artículo científico. En el anterior video habíamos revisado que un argumento es una afirmación donde el autor sienta una posición frente a los hallazgos, los resultados y los análisis de su investigación, y que esta posición alimenta el debate en la conversación de los académicos de su campo disciplinar. En este video quiero mostrarles la diferencia entre un artículo científico que está escrito con un argumento y otro que no lo está. De esta manera facilitamos el aprendizaje para hacer este ejercicio. Existen investigaciones que muestran que enseñar argumentación es muy difícil. De hecho, un estudio en particular mostró que después de haber hecho un curso de argumentación, encontraron que los estudiantes no habían mejorado los argumentos que planteaban en sus ensayos. En mi propia práctica como docente me he dado cuenta también que, a pesar de tener un curso que dura alrededor de 5 o 6 semanas, he visto que muchos residentes pues no mejoran su argumento en su artículo científico. Siempre siguen como con la misma orientación hacia hacer una conclusión o una afirmación que no sientan una posición frente a los hallazgos de su investigación, que no alimentan pues esta conversación y este debate en su campo disciplinar, que es lo que están buscando las revistas científicas. Vamos a comenzar con este primer ejemplo, donde en el artículo pues no hay una posición, un argumento académico explícito. Si bien es cierto, este artículo fue publicado por una revista, también es importante saber que las revistas mejor indexadas, con mejores índices H, no son propensas a publicar este tipo de artículos sin argumento. Posiblemente, si su propósito es simplemente cumplir con un requisito para el grado y tener un artículo publicado, es probable que sea mejor presentar su artículo a revistas con métricas mucho menores. Pero si su intención es participar dentro de la academia, tener una voz dentro de los académicos, publicar en una revista con altos índices H, de pronto ubicada en buenos cuartiles, pues sí es necesario realmente encontrar este argumento, saber cómo entrar a la conversación en la literatura. Comencemos entonces con este primer ejemplo. Ese es un artículo publicado de la Revista Colombiana de Cirugía. Es una revista que, aunque está indexada en Publindex, pues no está indexada ni en Scopus, ni en Easy, ni en Medline. No encontré sus métricas, realmente no conozco su índice H. Este artículo se titula Factores pronóstico asociados a parto prematuro en mujeres a quienes se les practicó apendicectomía durante el embarazo en un país de medianos ingresos. Los autores son Arévalo y colaboradores. Llamó la atención este artículo porque fue publicado por la primera autora, es una residente de cirugía general. Comencemos por la introducción. Aquí he revisado, pues es una introducción bien escrita, realmente presenta el tema del que está hablando, es sobre el abdomen agudo, la apendicectomía en mujeres embarazadas. Ellos explican que el abdomen agudo de causa no obstétrica, pues la principal causa es la apendicitis aguda, y que cuando a una mujer embarazada con apendicitis aguda pues se le hace una apendicectomía, pues hay unos riesgos de daño al feto por un parto prematuro. Y básicamente pues el objetivo de este estudio es que esos autores, ellos querían estudiar o establecer cuáles eran los factores pronósticos asociados al parto prematuro en esas mujeres embarazadas que tenían apendicitis aguda. Esa es la conclusión del estudio, voy a leerla rápidamente. Este estudio establece los factores pronósticos asociados con el parto prematuro en mujeres embarazadas a quienes se les practicó apendicectomía. Se encontró que la tasa de parto prematuro estuvo asociada con la edad menor de 18 años, la cirugía durante el tercer trimestre y un índice de comorbilidad de 3 o menor. Además, se encontraron diferencias regionales que sugieren una concentración de los servicios obstétricos de alta complejidad. Si ustedes se fijan en esta conclusión, pues aquí no hay argumento académico. Los autores pues no establecen una posición frente a los hallazgos. La conclusión es simplemente un resumen de los resultados de su estudio. Por ejemplo, cualquier lector o cualquier académico que pertenezca a este campo disciplinar de la cirugía se podría preguntar cuál es el aporte de este estudio al debate académico actual en relación con
la apendicectomía en mujeres embarazadas y los factores pronósticos, pues acá no hay realmente ninguna posición. Aquí hay algo engañoso y es la palabra sugieren, porque alguien podría decir, por ejemplo, que en la última parte de la conclusión se presenta un argumento, pero realmente la palabra sugieren es posible que esté mal utilizada. Lo que infiero de acá es que eso es un hecho, no es que se sugiere, sino que realmente ellos encontraron que hay unas diferencias regionales y de eso se deduce que hay una concentración de servicios obstétricos en la alta complejidad, pero no es una posición que es un hecho. Vamos a mirar ese segundo ejemplo. Es un artículo publicado en la Revista Colombiana de Cardiología. Es una revista que está indexada en Scopus, es Q4. No está mal para empezar a publicar en una revista en este cuartil. Tiene un índice H de 8, publicado en el 2020. El título de este artículo es Impacto del uso de endulcorantes no calóricos en la salud cardiometabólica. Es una revisión de tema. Cuando miro la introducción, realmente hay cosas que no me gustan de la forma como está escrita. Siento que tiene unos aspectos que pueden ser mejorados. Por ejemplo, aunque logran establecer cuál es el tema sobre el cual se está desarrollando esta conversación académica, la introducción falla profundamente en explicar cuál es el propósito, el objetivo de este estudio, porque incluso una revisión de tema es una metodología de investigación y la introducción debería decir cuál es el propósito o qué es lo que pretende esta revisión de tema. Sin embargo, el artículo comienza a mejorar a partir de la sección de métodos y cuando llegamos a la conclusión, pues presenta un argumento bastante interesante. Voy a permitir leerlo rápidamente. En el pasado se pensaba que el uso de endulcorantes no calóricos aportaba beneficios en la salud de los consumidores debido a su inactividad metabólica. Sin embargo, desde hace muchos años este concepto ha cambiado y en muchos estudios se ha evidenciado una asociación entre el uso de endulcorantes no calóricos y alteraciones metabólicas como intolerancia a la glucosa, eventos cardiovasculares y síndrome metabólico. A lo largo de esta revisión se observa que los estudios presentan resultados contradictorios, por lo cual se hace necesario emprender estudios con mejor nivel de evidencia en el campo de los endulcorantes no calóricos y su relación con la salud cardiometabólica. Mientras tanto, deben tenerse en cuenta las recomendaciones para el uso de endulcorantes no calóricos emitidas por X, Y, Z. Esa última parte ya no me interesa. Aquí lo importante en esta conclusión es que se presenta claramente cuál es la posición del autor. ¿Qué es lo importante o por qué importa saber esto que ellos encontraron en esta revisión de tema? Asumen una posición que es que los estudios que se han hecho sobre endulcorantes no calóricos son contradictorios, que aunque hay una conversación en las revistas, en los artículos ya publicados de que esto podría ser beneficioso para la salud de las personas, realmente lo que ellos están evidenciando es que esto no es tan cierto y que hay que poner atención, que ahí hay algo que está fallando. Presenta un debate, alimenta la discusión que hay alrededor de si se deben usar o no endulcorantes no calóricos para mejorar pues la salud de los consumidores. Este último ejemplo pudimos ver. Una vez que ya tenemos nuestra investigación, nuestros resultados, ya hicimos el análisis de los hallazgos, incluso ya tenemos un argumento, ¿cómo hacemos para pasar ese argumento en el artículo científico? Pues en este último ejemplo pudimos ver que básicamente en todo el paper se encuentra el argumento académico. Desde el título ustedes pueden ver este otro ejemplo, un título bastante polémico de hecho, donde el autor incluso da a entender que va a ser una crítica a la forma como enseñamos a los estudiantes de medicina mediante la educación por competencias y da a entender pues que este modo de educación es como cuando uno entrena a un mico, que el mico te ve y el mico hace lo que ve que estás haciendo. Hay otros títulos que simplemente mencionan el tema y el tipo de investigación que se hizo, pero realmente no muestran el argumento que está detrás. En la introducción comenzamos a llevar
al lector a través del argumento, damos unos primeros esbozos del argumento, la metodología, los resultados y la discusión es donde vamos presentando las evidencias que soportan nuestra posición, nuestra afirmación que busca convencer y persuadir, y es en la conclusión donde ¡pum!, entregamos ya explícitamente cuál es el argumento. Laura Belcher, en su libro que mencioné en uno de mis videos, Cómo escribir un artículo en 12 semanas, ella menciona que básicamente la primera causa o la principal causa por la cual los editores de las revistas científicas rechazan los artículos es porque no tienen el argumento, que ella dice que si bien te pueden rechazar diciéndote otras cosas, no te van a decir de frente, oye, es que tú no tienes un argumento académico en tu artículo. Te van a decir, por ejemplo, que tu artículo no es original, o que tu artículo está desorganizado, o que el análisis es pobre, pero realmente la razón es que no está presentando un argumento que busque persuadir a los miembros de la comunidad académica. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de visitar Escocia, específicamente Glasgow, y entré a una librería que vi mientras caminaba y me encontré con este maravilloso libro que está muy escondido. Se llama Cómo argumentar, de Alastair Bonnet. Bonnet dice una cosa muy importante para poder identificar el argumento de tu artículo científico. Me voy a permitir leerlo textualmente. Los académicos argumentan porque creen que algo vale la pena ser discutido. Se argumenta algo que piensas que te representa, algo que te importa, porque el argumento va al corazón de quienes somos y lo que queremos hacer con nuestras vidas. Alguna vez, cuando comencé a tener dificultades para encontrar el argumento en mis propias publicaciones, en mis propios artículos, me di cuenta que la razón o parte de la razón por la cual no encontraba los argumentos era porque tendía a leer o a ver o a escuchar a los autores o a los académicos que pensaban como yo. Cuando comencé a ver, a analizar y a escuchar atentamente a aquellos académicos que piensan distinto a mí y que de hecho me caen súper mal, que no los soporto, comencé a configurar mejor mis argumentos, y ese tal vez es uno de los consejos que puedo darte para poder estructurar tu argumento académico dentro de tu investigación. Quiero darte un ejemplo particular. Jordan Peterson es un psicólogo clínico que, aunque no trata temas específicos de la medicina, ha tenido un recorrido muy importante y ha sido reconocido mundialmente como antifeminista. Él critica acérrimamente el movimiento Me Too, y de hecho tuvo problemas incluso en Canadá, donde es originario, con la Corte Suprema de Canadá, porque se negó a decirle o a llamar a las personas que se identificaban con un género distinto a su sexo biológico con el pronombre, con el género que estas personas se identificaban. En esta entrevista, en la cual dejo acá el link para que la puedan observar, me parece que es una de las mejores entrevistas que he visto en toda mi vida. Jordan Peterson y Helen Lewis comienzan una discusión académica en torno a este movimiento Me Too, a la identidad de género, a las tensiones políticas que hay alrededor de este tema. Y cuando tú escuchas una persona con la que no estás de acuerdo, cuando lees los artículos de personas con las que no estás de acuerdo, autores que piensan distinto a ti, que hacen afirmaciones de sus investigaciones que son distintos a los hallazgos que tú has encontrado en tu propia investigación, yo creo que esa es la mejor manera de ir estructurando el artículo. En el artículo, el argumento académico que te va a aumentar las posibilidades de que la revista lo acepte para publicación. Muchas gracias, eso es todo en este video. En el próximo video vamos a revisar en específico unos pasos y unos tips que nos da Bonnet en su libro How to Argue, para poder estructurar mejor tu artículo, y comenzaremos ya con la escritura de la primera sección del artículo, que es la introducción. Gracias.